con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. ¿Cómo estás, César? Qué gusto, Jorge, como siempre. Junto con César Campos, mi nombre es Jorge León Benavides, vamos a desarrollar el siguiente programa muy importante. Hemos venido hablando del tema de Petroperú, pero ya ahora vamos a hablar con Martín Belaúnde Moreira, abogado y ex congresista de la República, y con César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, para tener un diálogo ya de fondo. ¿Cuál es la solución para Petroperú con lo que acaba de plantear el directorio de Petroperú? ¿Qué más tenemos, César? Bueno, vamos a estar con Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía, también miembro del directorio del Banco Central de Reserva, para hablar de este incremento en el índice de la pobreza monetaria determinado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INE, y cuál sería su impacto en la minería. Así es. Entonces, a continuación, acompáñenos a las principales noticias mineras de la semana a cargo de Gabriela Chicoma. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. La minera británica First and Silver informó que suscribió un contrato para que en las próximas semanas se dé inicio a su programa inaugural de perforación diamantina de 1.500 metros en su proyecto de plata de Alta Ley Santas Gloria, ubicado a 100 kilómetros de Lima. Dicha actividad será financiada por una colocación privada. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, incorporó a la cartera de 2024 la oportunidad de explotación de roca fosfórica en la concesión Bayobar 9, que generaría compromisos de inversión por $940 millones y se orientaría, entre otros, a impulsar la minería no metálica para la expansión agrícola del país. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias de la semana. Nos encontramos ahora con Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía. Vamos a hablar un poco de la reducción de la pobreza y la importancia de la minería formal. Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Diego, cuéntanos un poco. Como se sabe, el INEI confirmó que la pobreza ha escalado, lamentablemente, lo cual baja muy rápido, sube muy rápido, pero para bajarla es años de trabajo, ¿no?, en nuestro país. Según el informe, evolucionó la pobreza monetaria. Han utilizado ese término que quisiera que nos puedas aclarar. 2014-2023. Esto significa que ahora 9.780.000 personas son pobres en Perú. Digamos, estamos hablando de casi 10 millones, que es casi la población de Lima, ¿no? Eso está incluido los que están a punto de ser pobres porque también se han acercado, ¿no?, al abismo, otro grupo que no va bien económicamente. Cuéntanos un poco en qué situación nos encontramos con respecto a eso. Sí, a ver, ha habido una reducción fuerte de los ingresos el año pasado, que en realidad era previsible porque nadie esperaba que la pobreza se redujese el año anterior porque el PBI se había contraído, ¿no? Estuvimos en menos 0.5, menos 0.6 el año pasado en movimiento económico. Entonces, en realidad la discusión entre los especialistas era cuánto iba a subir la pobreza. No fue una sorpresa que subiese, ¿no? Y más o menos los cálculos estaban en que iba a ser un número cercano al 30%. Antes de que comiences con el tema del término pobreza monetaria, para que nos expliques, ¿por qué bajó el PBI? A ver, hubo varios factores. El climático fue uno de ellos, ¿no?, sobre todo segundo, tercer trimestre, ¿no?, con cosechas malas. Tuviste también las protestas fuertes de enero, febrero, que hubo un primer trimestre muy malo el año anterior. Y el tercer componente importante es la falta de confianza en la economía peruana, que también ralentizó inversiones. Creo que esas tres variables, ¿no?, clima, protestas y confianza, ¿no?, explican el mal resultado del año pasado. Ahora, entonces, como te decía, era previsible que íbamos a tener un incremento de la pobreza. La pregunta era cuánto. Y de respecto de pobreza monetaria, esto es para diferenciarlo un poco de la multidimensional. Es decir, lo que se está evaluando acá, lo que el INEI evalúa es cuál es la capacidad de los hogares peruanos para adquirir una canasta básica de consumo, ¿no?, que incluye alimentos, que incluye vivienda, que incluye vestimenta. Entonces, ahí se calcula una base, un mínimo, y las familias que están por debajo de ese mínimo son catalogadas como pobres monetarios.
¿no? Hay otras maneras de medir pobreza, si quieres más multidimensional. Hoy tienes acceso a ciertos servicios, ¿no? Pero en exclusivamente estamos enfocándonos en cuál es la capacidad de gasto de las familias por persona. Esa es la manera que se está evaluando. Entonces, la otra denominación que se tiene ahí es pobreza extrema, ¿no? La diferencia es, con pobreza total estás evaluando toda la canasta básica de consumo. Con pobreza extrema estás evaluando solamente la capacidad de las familias de pagar por lo menos la parte de alimentos. Entonces, el pobre extremo son aquellas familias, aquellas personas en las que no puedes acceder ni siquiera a la parte básica de alimentación. Ahora digo, ese es el panorama más o menos vigente, lo coyuntural que ha influido en este aumento de la pobreza, pero hay que analizarlo en un ciclo histórico de por lo menos 15 años. Yo recuerdo cuando Michael Porter vino, el gran gurú de Harvard, a decirnos el año 2009 que estábamos viviendo la ficción del crecimiento económico solamente midiendo la parte de la mayor dinámica de la colocación de los commodities en el mercado internacional, etcétera, etcétera, que eran índices de crecimiento económico muy interesantes, pero al mismo tiempo advirtió factores institucionales, el fortalecimiento de la educación, el saneamiento de la salud, sobre todo el fortalecimiento de la institucionalidad democrática que se ha venido al suelo, más evidentemente desde el conflicto que tuvo el fujimorismo con PPK, más todos los engaños a los que nos sometió evidentemente el señor Vizcarra en su periodo. Acuérdate que el Fondo Monetario Internacional, una misión que envió acá el año 2019, dijo el gobierno de Vizcarra ha detenido el proceso de productividad y producción en el Perú por falta de iniciativa, sobre todo en el gasto público. Entonces, ¿cuánto de esta inyección de un ciclo histórico realmente penoso que estamos pasando en los últimos 15 años tiene que ver también? Yo creo que la manera, yo te diría incluso más allá de 15 años, esto hay que verlo en el contexto de los últimos 20, que es cuando tenemos data. El Perú ha sido un caso de éxito internacional en términos de reducción de pobreza, si quieres más o menos hasta el 2015, 2016, que ya no se puede avanzar tan rápido, y nos quedamos cercanos de una tasa de pobreza del 20%. Hasta el 2015, más o menos, habíamos logrado reducir la pobreza de 58, 59%. Ojo, estaba casi el doble de lo que tenemos hoy día, el 2004. Eso es una cosa bien importante, porque claro, a veces, y con toda razón, a veces decimos, oye, el año pasado fue muy malo, hubo un incremento de pobreza, totalmente de acuerdo, eso hay que mejorarlo. Hay que ver también de dónde venimos, hay que ver la película completa, ¿no? La película completa es 2004, teníamos casi 60% de pobreza. Lo redujimos rápido con crecimiento económico. Esa es la manera de reducir pobreza. No hay otra manera. No hay. ¿Ya? El crecimiento económico es lo que te reduce pobreza. Más creces, más reduces pobreza. Eso lo logramos mientras crecíamos rápido, hasta el 2015 más o menos, que empezamos a ralentizarnos. De ahí nos quedamos cercanos de una tasa de pobreza de 20%, 21%, hasta el 2019, ¿no? Digamos a nuestro mínimo. Luego viene la pandemia, 2020, subimos hasta 30, ¿no? 10 puntos de incremento de pobreza, y de ahí nos quedamos en este interín pues, de 25, 27, 29 ahora de tasa de pobreza, de la cual no logramos superarla. ¿Por qué? Porque no estamos creciendo. De acuerdo. Es un tema de gestión definitivamente del gobierno para poder cambiar este tema y poder recuperar lo que pasó en pandemia. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Porque para mí, y creo que para muchos, el grado de inversión es uno de los grandes atractivos del Perú. Así como sus recursos minerales, el grado de inversión, si lo perdemos, vamos a estar en un serio aprieto, porque hablando con algunos inversionistas internacionales me dicen, nosotros invertimos nuevos proyectos solo en países que tienen grado de inversión, ¿no? Entonces hay que cuidarlo. Ahora, estamos en la línea más baja, en el fondo. Ahora, ¿qué tendría que pasar para que perdamos el grado de inversión? Mire, yo creo que el camino en el que estamos es un camino de pérdida de grado de inversión. ¿Ya? O sea, el camino de cada vez menos percepción de responsabilidad fiscal, cada vez una percepción deteriorada del futuro político, ¿no? Esto probablemente llevará a una calificadora en los siguientes meses de repente a reducir un grado más.
Ahora, ojo, ahí hay, para que la gente, el público entienda, son 3 calificadoras, ¿no? Son 3, hay más, ¿no? Pero las importantes Standard son Poor's, ¿no? Standard & Poor's, Moody's y Fitch, ¿no? Son las 3 Pero esta de BB, importantes. de BB menos es Standard. La que nos redujo hace poquito fue Standard & Poor's, ¿no? Y nos puso a un grado de perder el grado. O sea, hay diferentes calificaciones, ¿no? Esta nos ha puesto en el último nivel correspondiente al grado de inversión. En Moody's estamos a 2, todavía hay un espacio, y en Fitch estamos a 1. ¿Ya? Entonces todavía tienes ese espacio adicional, pero la trayectoria de deterioro es preocupante. Si es que se pierde ese grado de inversión que nos costó 15 años, puede ser más atrás. De hecho, ahí justo estuvimos presentando el libro de cómo se reestructuró la deuda peruana en los 90, podría decir 30 años atrás también, 35. Lo que nos ha costado construir ese grado de inversión. Y una vez que lo pierdes, ¿es difícil conseguirlo de nuevo? Pero se pierde mucho más rápido de lo que se recupera. O sea, tienes que hacer muchos méritos para recuperarlo. Claro, las reducciones, a ti te pueden reducir de manera sumamente rápida varios escalones, pero para volverlos a ganar te toma varios años. Y lo que dices es totalmente cierto. Esto te seca mercados de inversión, ¿no? Porque muchos inversionistas de afuera están viendo, oye, yo pongo mi plata acá, yo te apuesto, siempre que seas grado de inversión. Diego, para no desvincularlo a la minería, justo salió la información esta semana que Perú ha caído 25 posiciones en el ranking minero mundial, según el Instituto Fraser, y tiene que ver con el atractivo de la inversión. Y ahí en verdad lo que hemos perdido es enorme. O sea, nosotros teníamos posiciones realmente competitivas en Fraser y hemos ido dejándola, en verdad, no hacer mucho en este mundo de hoy, no hacer mucho es lo mismo que retroceder, ¿no? Porque el resto de países está haciendo, a veces pensamos pues que vivimos en una isla, ¿no? El resto de países está tratando de avanzar, está tratando de mejorar sus políticas, algunos más que otros, pero nosotros en realidad en términos de percepción de política minera hemos ido retrocediendo en los últimos años, y lo puedes ver en el ranking. Diego, brevemente, ya se nos acabó el tiempo, 3 puntos que tú dirías que el gobierno debe trabajar ya para no perder estos grados de inversión. Tenemos que sacar proyectos mineros más rápido, más adelante tenemos algunos ahí muy buenos. Yo creo que hay que hacer alguna suerte de mejoras en alguna reforma tributaria que simplifique los procesos de controversias, hacerlo más rápidos, más expeditivos, eso es urgente. Y tercero, necesitamos una visión más clara de responsabilidad fiscal, que hoy día no tenemos. Ok, muchísimas gracias, Diego, por estar con nosotros. Como siempre, muy interesante la forma en que abordas estos temas para poderlos entender de una manera mucho más didáctica. Esperamos que estés con nosotros en otro momento. Encantado. Bien, Gabriela Chicoma tiene un anuncio de Expomina. Adelante, Gabriela. Muchas gracias. Expomina Perú, el encuentro minero más grande e importante del 2024 con 16 años de trayectoria, con la participación especial de Estados Unidos como país minero invitado. Expomina Perú es el único evento peruano certificado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. No se quede fuera y forme parte de este gran evento minero. Separe su stand en Expomina Perú. Para mayor información, visite nuestra web www.expominaperú.com. Cotecna is a world-leading testing, inspection, and certification company. Our network of experts provides a range of supply chain services across 5 key industries. In metals and minerals, we enable better efficiencies in the mining, storage, and trade of commodities, from producer to end user. Cotecna. Trust for a moving world. Somos la marca de lubricantes que mueve al Perú. Desde las motos que recorren las calles, hasta las maquinarias que operan en las minas. Desde los autos que te llevan a tu destino, hasta los más veloces del mundo, que necesitan un rendimiento óptimo. Móvil está presente en todos los sectores, ofreciendo lubricantes de alta calidad que cuidan el desempeño de tus equipos. Porque tu motor necesita el mejor aliado para estar en las mejores condiciones. Móvil, el lubricante número 1 del Perú. Bien, nos encontramos ahora con el doctor Martín Belaúnde Moreira, abogado y ex congresista de la República, y con César Gutiérrez, expresidente de Petroperú. A lo largo de estos meses hemos venido tocando el tema de Petroperú. Definitivamente, hace poco han habido noticias del directorio de Petroperú sobre una idea de que un privado pueda gestionar Petroperú. Han dado una idea en el directorio y queremos ver qué implicancias tendría esto. Ha salido el vocero del gobierno a decir que no se va
llevar a cabo esto, están como siempre, este gobierno lamentablemente en idas y vueltas, pero para eso hemos invitado a dos especialistas, cada uno en su rubro, para que nos puedan explicar si realmente esta idea del directorio se puede dar, no se puede dar. Así que bienvenidos a ambos, muchas gracias por estar en Rumbo Minero. Gracias por invitarme. No, encantado. Martín, el directorio de Petroperú ha señalado en comunicado reciente que comunicó a su Junta General de Accionistas la urgencia de privatizar la empresa y que no hay otra salida que aquella para reflotarla, ya que requiere con urgencia $200 millones, que ya estamos cansados de escuchar cifras que tenemos que sacar todos los peruanos de nuestra billetera. ¿Qué opinas sobre esta idea? Fíjate, Jorge, a mí me parece, de acuerdo a la última entrevista que ha aparecido en El Comercio de Oliver Stork, él ha aclarado, él lo que busca no es la privatización. Esto es una consulta a la Junta General de Accionistas con miras a que una empresa privada asuma la administración. No queda claro si eso implica también el directorio. Nosotros sabemos que Petroperú es una empresa de accionariado único del Estado y eso significa que una medida de ese tipo, que no está autorizada en el decreto legislativo 1031, en mi opinión, no podría llevarse a cabo si es que al Congreso no aprueba una ley especial en ese sentido. El vocero de la presidenta de la República acaba de decir que no se va a privatizar Petroperú, pero es evidente por el sentido de la consulta a la Junta General de Accionistas, que es el máximo orden, el máximo organismo dentro de la empresa y que representa al gobierno, que eso implicaría, en mi opinión, un cambio legal. Ahora, pero grafiquemos un poco, César, lo que se ha dicho desde un comienzo. Yo he tenido la ocasión de seguirte en todo lo que has escrito y manifestado luego de este anuncio. A Anthony Lau también, que es un experto que lo hemos tenido muchas veces acá. Y la conclusión es que el mensaje inicial fue muy confuso. Es verdad lo que dice Martín Belaúnde en el sentido de que Oliver Stark ha tratado como vicepresidente de esclarecer. Ahora tu propuesta es mucho más audaz, porque tú dices, sí, en efecto, es posible que esto se pueda estudiar, pero mediante un procedimiento concursal que tendría que ser sometido a Indecopi. Me gustaría que puedas profundizar esa idea. Sí, mira, el tema ya sea gerencia, o sea, contrata una empresa para que maneje la administración de la empresa, manteniendo al directorio, o que decida privatizar, requiere un tiempo, porque hay que un proceso de competencia para que sea transparente. La pregunta, ¿cuánto es el tiempo? Aproximadamente son 18 a 24 meses. El tiempo para ya sea entregarlo en gerencia o en todo caso privatizar. La pregunta es, ¿qué hago en los 18 o 24 meses? Porque tengo deudas vencidas. Esas deudas vencidas son $2.000 millones y tengo $340 millones para pagar entre junio y diciembre. Entonces, ¿cómo soluciono eso? Y entonces yo lo que decía es, alguien tiene que poner el dinero. El fisco no debe poner, aunque a mí me da la impresión que Arista tiene la vocación de hacerlo. Hoy día hay una entrevista por ahí en el diario Gestión que deja abierta esa posibilidad. Entonces, la única forma que no le cueste al fisco es que te pongas de acuerdo con los acreedores y le diga, oiga, no puedo pagar, vamos a reestructurar los pagos y necesitamos que usted me crea y vámonos a Indecopi. Y en Indecopi determinarán si el plan de pagos que presenta Petro es creíble y en el camino podríamos entrar de una reestructuración en Indecopi. ¿Admitiría la gestión privada en todo caso, crees tú? ¿Perdón? ¿Admitiría la gestión privada? Sí, o sea, pero no. ¿Pero realmente lo salvaría? O sea, no, ¿podría salvarlo? Justo lo que digo. Como tendrías que poner dinero y el Estado no debe ponerlo, te junta con los acreedores, vamos viendo en el camino, la gestión está en manos de los acreedores y en el camino verás si es viable o no. Y podrías pasar de una reestructuración a una liquidación en marcha que significaría... ¿Esto es una figura parecida a lo de los clubes de fútbol? Claro. Universitario. Así es. ¿No? O el caso de Duerran, ¿no? Ese es un tema. O podemos entrar en una reestructuración empresarial o pasamos a una liquidación en marcha que significa venta de activos. Eso yo creo que es lo más sano, porque mi impresión es que el gobierno va a querer emitir deuda soberana
para luego cubrirlo parcialmente y tener 24 meses para pensarlo cuando ya no estén. De acuerdo. Sería interesante escuchar Sí. al doctor Belaúnde sobre Bueno, mi querido César ha mencionado un caso que desgraciadamente no funcionó. Doran ha entrado en proceso de liquidación. Después del año 2009 no ha vuelto a operar. O sea que, en mi opinión, operativamente, el antecedente es muy malo para Petroperú. Pero yo me hago la siguiente pregunta, y esa se la debe hacer el gobierno. ¿Podemos prescindir de Petroperú para el abastecimiento normal de combustibles a lo largo y ancho del Perú? Por ejemplo, Petroperú tiene la refinería de Talara, la refinería de Conchán, creo que tiene una refinería en Pucallpa y una refinería en Iquitos. En mi opinión, que César Gutiérrez me corrija, ¿quién abastece de combustibles a la región amazónica, a Loreto, a Pucallpa? Pero la verdad que ha perdido mercado, pues pasó del 50% al 25%. Perdón. ¿Ha perdido mercado en esa zona? Yo tengo mis dudas. Porque es el único que tiene refinerías en esa zona. Entonces yo dudo mucho, que me corrija César, el experto operativo en la materia. Yo no lo soy, yo soy un mero abogado. Sí, se puede prescindir de Petroperú en la Amazonía. ¿Puede Iquitos quedarse sin petróleo? ¿Puede Pucallpa quedarse sin petróleo? César. Ya, y antes de eso, el caso de Oderrán, las 2 unidades productivas Cobriza, el grupo de área en funcionamiento, el complejo metalúrgico de Loroya, se ha formado una empresa con los trabajadores y ya están operando. Ha sido un tortuoso camino, pero ahí está. En el tema, se ha reducido el 25% del mercado. En Iquitos no está funcionando la refinería de Talara por falta de crudo. ¿Qué están haciendo? A través de terceros le están llevando a las estaciones de servicio identificadas con petro desde la costa, vía Pucallpa, en un cabotaje fluvial. Entonces, ¿es posible? Sí es posible. O sea, ¿Es posible prescindir claro, porque mira, de los activos que tiene Petroperú, Iquitos ya produce sin la especificación exigida por el mercado. No puede seguir operando. Y el caso de Conchán igual. ¿Con qué te quedaste? Con Talara y el edificio digamos, de acá de San Isidro. Esos son sus activos. Entonces, sí se puede. Alguien diría, oiga, pero se vende a precio preferencial en la Amazonía. Prefiero que se subsidie ese precio preferencial, que lo puede vender cualquiera de los 4 actores que hay en el mercado, y si le abastece de estaciones de servicio en determinadas condiciones, en vez de estar manteniendo una cosa que... Si tú tuvieras la decisión en este momento, ¿qué harías con Petroperú? Mira, primero estar de acuerdo con el gobierno, porque el gobierno no debería desautorizarme, pero yo lo llevaría a Indecopi. Yo lo llevaría a Indecopi, claro, porque no puedo poner dinero. Tengo que gestionar con los acreedores, estando en marcha la empresa. Y está quebrando empresas acreedoras también, ¿no? Y si en el camino veo que esto no es viable, vamos a una liquidación en marcha. Martín, ¿qué harías con Petroperú? Bueno, hay una cosa que trataría de hacer. No interrumpir la comercialización y el abastecimiento de combustibles en el Perú. Me acaba de decir que la refinería de Iquitos no funciona, en fin. Él es un hombre operativo. Yo soy un hombre de derecho, pero realista. ¿Insolvencia? Muy bien. ¿Y qué pasa si los acreedores dicen, yo no quiero poner plata? Yo más bien, que esto es lo que lógicamente haría un acreedor, yo quiero que me paguen. Por lo tanto, que rematen los activos de Petroperú. ¿Y cuáles son los activos de Petroperú? Disculpen que me ponga un poco vehemente, pero este es un tema nacional que concierne a todos y cada uno de los peruanos. En mi opinión, Petroperú tiene la refinería que ya se ha mencionado, el oleoducto de lo que es ahora el lote 192 hasta Talara o Paita. ¿Quién se va a hacer de ese oleoducto? Yo tengo entendido que la refinería de la así llamada refinería modernizada de Talara
importa petróleo. Bueno, para terminar, César, una refinería Lara que tiene una unidad muy importante que había sido presentada con bombos y platillos, que no está operativa. Que no está funcionando en su totalidad. Está funcionando en su totalidad y encima le está restando, obviamente. Claro, y el 70% del crudo que procesa viene de Ecuador y el 30% local, con tendencia declinante. O sea, realmente es el único activo casi de valor, más el edificio, que con otras edificaciones más vale $140 millones en una deuda de 8.500. O sea, ahora, la tesis de que el acreedor tendría que poner dinero... No, bueno, es que mira, si yo le digo no puedo pagar, él te va a llevar a insolvencia. Hay dos posibilidades de insolvencia. O tú vas voluntariamente y nos ponemos de acuerdo, o los acreedores me llevan. Bueno, eso es. ¿Quién nos garantiza que el acreedor va a poner plata? ¿O no la va a poner? No la va a poner. Lo que está diciendo César es que no la va a poner. Sino que va a rematar. Obvio, porque tiene que Entonces, cobrar. yo digo lo siguiente. En primer lugar, esta consulta, todo está bien, la forma, digamos, procedimental está bien. Pero esta decisión no solo corresponde al Poder Ejecutivo. Esto tiene que haber una ley especial, porque el decreto legislativo 1031 no autoriza una operación de ese tipo. El problema y ese es un problema legal muy importante. El problema no está en ver o sea, el problema real, el más fuerte, es la billetera del Estado que tiene que estar desembolsando, porque si Petroperú no pidiera dinero, ¿no? Podríamos hablar de otra cosa, ¿no? ¿Querías agregar algo para terminar, César? Sí, mira, hay una ley del año 2013, 3130, que permite vender hasta el 49% de los activos. Y te impide el aumento de capital por parte del Estado, con lo cual en un año ese aumento de capital privado tiene el control. Eso es posible. Hay un mix ahí. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? El oleoducto se ha convertido en una coladera. O sea, el número de fallas por año es elevadísimo, cero confiabilidad. Yo creo que su valor es ínfimo en estos momentos. Chiquito, con el dinero que hemos pagado en todos estos años, podríamos haber importado un montón de petróleo. Pero muy rápido una cifra. Se viene aportando desde el año 2017 un aumento de capital que pasó silencioso. La suma, aumentos de capital, préstamos y garantías se le ha dado $4.000 millones le ha costado al fisco. Del 17 a la fecha. Eso es lo que ha costado. Y quieren Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chiquitito, Martín, por favor. Chiquitito. Se puede utilizar la fórmula del 49%. Está en el decreto legislativo 1031. Pero eso significa una privatización parcial. Por mí, que se haga. Porque efectivamente Petroperú no puede ser así. Lo único que yo digo, ¿habrán interesados para asumir el 49% del capital? Habrá que verlo. Es un tema de... Es un signo de interrogación. Una incógnita y además un tema como ya hemos visto, de discusión aún, pero que tenemos que solucionarlo porque lamentablemente este tema de la billetera gigante del gobierno que nos afecta a todos los peruanos no puede continuar, menos en un país con tanta pobreza. La consigna tiene que ser ni un centavo más del fisco. Ni un centavo más. Muchísimas gracias a ambos. Fue el doctor Martín Belaúnde Moreira, abogado y excongresista de la República, y don César Gutiérrez, expresidente de Petroperú. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a escuchar a Gabriela sobre Expomina, la gran feria. ¿Es usted proveedor o quiere ser proveedor? Adelante, Gabriela. Muchas gracias. Expomina Perú, el encuentro minero más grande e importante del Perú del 2024, con 16 años de trayectoria. Haga negocios con el sector minero del Perú y América. Expomina Perú, del 11 al 13 de septiembre del 2024 en el Centro de Exposiciones Jockey Lima. Portafolio de proyectos mineros del Perú por más de $53 millones y portafolio de proyectos mineros en América por $450 millones. Invierta con los líderes, participe de Expomina Perú 2024. Para mayor información, revise nuestra web www.expominaperú.com. Somos la central de compras de suministros industriales líder en el Perú. Contamos con 53 años de experiencia ofreciendo un servicio de abastecimiento eficiente, flexible y confiable, con una oferta de más de 1 millón de códigos en alianza con proveedores nacionales y extranjeros. Visítanos en www.efc.com.p. EFC, lo necesitas, lo hacemos.
Somos Servosa, líderes en el sector de transporte y logística de carga de alta complejidad, con más de 24 años de experiencia. Nuestros logros hablan por sí mismos, impulsándonos a seguir ofreciendo un servicio con los más altos estándares internacionales. Recorremos más de 3.1 millones de kilómetros y transportamos más de 190,000 toneladas cada mes. Contamos con más de 700 camiones de flota propia, más de 2.300 colaboradores y 6 hubs logísticos a nivel nacional, los cuales avalan nuestro compromiso con la excelencia. Servosa, más de 2 décadas transportando seguridad y confianza. Paltarumi, una empresa dedicada a la adquisición y procesamiento de mineral aurífero, comprometida con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social. Garantizamos la trazabilidad completa de nuestros productos. Utilizamos tecnologías industriales de vanguardia que nos permiten garantizar la eficiencia en el proceso productivo, maximizar nuestros recursos y proteger el medio ambiente, cumpliendo con nuestro compromiso de preservar la naturaleza. Paltarumi SAC. Juntos estamos mejor. A continuación, vamos al bloque de proveedores. En Rumbo Minero TV, damos pase al bloque de proveedores del sector minero. Bien, en el bloque de proveedores tenemos ahora la visita de Willy Vogelmann. Él es presidente ejecutivo de Servosa. Servosa, para que todos puedan saber un poco más de esta empresa muy importante del sector, cumple 25 años este año y es una empresa de transporte que ya nos va a contar un poco más Willy, pero es una empresa sólida que ha ganado muchísimo en el mercado de minero peruano y que viene creciendo constantemente en nuestro país. Willy, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Minero. Gracias, ¿cómo estás, Jorge? Cuéntanos un poco cuántos años, ya sabemos, son 25, pero cuéntanos un poco ese portafolio, esa consolidación que han tenido estos 25 años. ¿Cuál es el portafolio de productos y servicios que cuentan hoy en día? Porque hay Servosa en varias partes también, ¿no? Sí, mira, nosotros empezamos en el año 99 como una empresa de transporte de combustibles enfocado hacia la minería. Éramos contratados por los mayoristas de aquel entonces, como Mobil, Shell, Texaco, para llevar sus combustibles hacia las empresas mineras que lo consumían. Empezamos con Antamina como el emblemático, y así, conforme fue pasando el tiempo, nos fuimos haciendo conocidos en el sector y empezamos a recibir invitaciones de empresas mineras que querían aplicar nuestro estándar de transporte de combustibles hacia el transporte de los concentrados. Y fue así que en el año, a inicios del 2000, empezamos a trabajar con Minera Volcan, haciendo transportes de concentrado de mineral con el mismo estándar de transporte de combustibles, ¿no? Con sensores para control de apertura de tapas de tolvas y mucho énfasis en la tecnología para poder hacer el monitoreo. Precisamente en ese rubro, Willy, ¿cómo ves tú esa evolución de la tecnología, la innovación en estos 25 años? Sí, mira, ha evolucionado muchísimo. Al principio era el GPS básico, ¿no? Que tenía el botón de pánico para enviar una alerta cuando había alguna situación que lo ameritara, y el rastreo, simplemente ver por dónde se movía la unidad. Hoy por hoy, en nuestro caso, ya estamos utilizando incluso inteligencia artificial. Tenemos dentro de las cabinas ya como estándar sensores de detección de fatiga, enfocados principalmente en los comportamientos de riesgo. Identificamos signos de fatiga del conductor. Tenemos también lo que le llamamos nosotros el copiloto virtual, que es una suerte de Waze en una tableta dentro de cada cabina, en donde está cargada toda la ruta que recorre la unidad. Tenemos también cámaras para el interior de la cabina y cámaras para el exterior. Luego, toda la información que se releva de todos estos equipos que van dentro de la cabina son procesadas utilizando ya inteligencia artificial. Y es a partir de ahí que puede gestionar la seguridad de manera mucho más eficiente. Gestionar la seguridad y darle información también a la empresa minera. Por supuesto. Valiosa, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay que recalcar lo siguiente. Esto que les he mencionado no solamente es iniciativa nuestra, sino también es parte de los estándares de las mineras, ¿no? Sobre todo en la gran minería. Este es un estándar que a nosotros nos ha servido en realidad como base para poder desarrollar lo que hoy venimos haciendo en el frente de la inteligencia artificial. Ahora, Servosa es un proveedor muy interesante
para las empresas mineras, no solamente por el buen trabajo que hacen en seguridad y todo lo que es el transporte, sino también por el trabajo que están haciendo en desarrollo sostenible, ¿no? Cuéntanos un poco sobre este tema que sé que a las empresas mineras realmente les interesa muchísimo. Así es. Mira, nosotros empezamos en esto de desarrollo sostenible. Bueno, en realidad sostenibilidad tiene varios frentes, ¿no? Pero, a ver, nosotros venimos trabajando intensamente en la parte de reducción de emisión de gases de efecto invernadero desde hace ya 10 años. Es algo que no se comunica de repente adecuadamente o no se comenta, pero es parte ya de nuestra cultura y de nuestras políticas. Nosotros empezamos hace 10 años comprando camiones a gas natural. Nosotros tenemos una flota de más de 700 camiones operando, entre transporte de concentrados de mineral y combustible. ¿700 camiones y empleados? 720 camiones empleados, 700 camiones, poco más de 700 camiones y 2.300 colaboradores. De acuerdo. Ese es un poco lo que es en cuanto a recursos. Y nosotros hace 10 años empezamos a comprar camiones a gas natural para transportar precisamente gas natural. Pero en el tiempo hemos ido incrementando la participación de camiones a gas natural, de manera tal que hoy por hoy el 25% del combustible que consume nuestra flota es un combustible alternativo o menos contaminante que el diésel, que es el gas natural. Y proyectamos terminar el año con un poco más de 100 unidades a gas natural, que cada una de ellas emite 18% menos de CO2. ¿no? Un gran aporte. Sí, es un gran aporte para el medio ambiente. Y bueno, estamos también dentro del programa de Huella de Carbono Perú. Tenemos ya 2 estrellas conseguidas, vamos por una tercera. Y bueno, un poco dando pasos firmes en ese sentido. Muy breve para terminar, Willy. ¿Cuál es el mensaje a las empresas mineras que todavía, sé que has trabajado con muchas, que trabajas con muchas en el mercado, y cuál es el mensaje para las empresas mineras que podrían estar interesadas en Cervosa? Sí, mira, nosotros lo que podemos ofrecer sin ningún interés es contar nuestra historia, contar todo lo que hemos brevemente conversado aquí, ponerlo a disposición del mercado. Lo vamos a hacer además a través de charlas, de conferencias. Vamos a contar nuestra historia y ponerla al alcance de todos. Y eso. Van a tener una gran participación en Expomina como auspiciadores Platinum también, ¿no? Exacto, eso también quería recalcar. Excelente. Y ahí vamos a estar al alcance de todos. Bueno, muchas gracias, Willy Vogelmann, presidente ejecutivo de Cervosa. Felicitaciones por la gestión y felicitaciones por los 25 años. Muchas gracias. Bien. César, teníamos un bloque. Así es, el de AMSAC, Activos Mineros. Activos Mineros AMSAC es una empresa pública peruana con un gran propósito: devolver vida al planeta. Así, estamos dedicados a contribuir al desarrollo sostenible del país a través de la remediación ambiental minera. En AMSAC, recuperamos los espacios afectados por pasivos mineros de alto y muy alto riesgo, que están en situación de abandono o en los cuales el Estado no ha identificado a los responsables. En esta línea de trabajo, hoy estamos presentes en 11 regiones del Perú, con una cartera de 65 proyectos de remediación, los cuales se ubican en diversas fases. La promoción de la inversión privada. En AMSAC, representamos al Estado peruano como contraparte de los contratos de transferencia de importantes proyectos mineros. Y además, supervisamos el cumplimiento de los compromisos y obligaciones que forman parte de dichos procesos. Hoy somos líderes en sistema de gestión empresarial, dentro de las 35 empresas de la corporación FONAFE, al contar con las certificaciones ISO 9001 en gestión de calidad, ISO 14001 en gestión ambiental, ISO 37001 en gestión antisoborno e ISO 45001 en gestión de salud y seguridad en el trabajo. En AMSAC, la sostenibilidad y el cuidado del planeta son nuestro ADN y por ello nos llena de orgullo contribuir a crear un mundo mejor a través de la recuperación del aire, agua, suelos y ecosistemas impactados por pasivos mineros. Y así,
aportar a 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Devolver vida al planeta es más que una simple frase para nosotros. Es la guía de nuestro accionar diario, con el cual impactamos positivamente en la vida de miles de peruanos y peruanas, y a través de ellos, en nuestro país. 3, 2, 1, grabando. En nuestra segunda entrevista del bloque de proveedores tenemos el gusto de presentar a Javier Rosas Rafael. Él es gerente de ventas nacionales de Fábrica de Mecha de Sociedad Anónima FAMESA. Encantado de saludarte, Javier, y te formulo la primera pregunta. ¿Cuántos años vienen trabajando con el sector minero y cuál es el portafolio de productos que brinda la empresa? Gracias, Jorge Miguel. Sí, bueno, FAMESA es una empresa peruana que tiene más de 70 años en el mercado peruano. Nosotros, nuestro portafolio principal es venta de explosivos para minería, construcción también, pero nuestro principal rubro es minería, para los 3 segmentos, que es superficie, subterránea, obras civiles, y para ello, bueno, hemos desarrollado explosivos a la medida, ¿no? que venimos actualmente comercializando, no solamente en el Perú, sino también en el extranjero. Yo estoy a cargo de los negocios nacionales y es, digamos, donde venimos un gran desarrollo e importante crecimiento en este mercado. Ahora, Javier, cuéntanos un poco, sabemos que FAMESA siempre está invirtiendo en lo que es tecnología e innovación. Cuéntanos un poco de eso. Sí, en línea con ello, y bueno, como nuestro principal producto son los explosivos y accesorios, hemos desarrollado en esta necesidad justamente que es generación de finos en fragmentación de roca, cuidado de taludes. Tenemos productos como, por ejemplo, para minería subterránea, equipos bombeables. De hecho, con mucho orgullo somos la primera empresa peruana que ha desarrollado una emulsión para taladros positivos de 25 metros. Fue un desarrollo que se hizo el año pasado ya con una importante minera en el Perú, en el cual ha dado muy buenos resultados y venimos actualmente trabajando con ellos, ¿no? Digamos, es una hazaña peruana haber logrado esto, ¿no? También hemos introducido mucha electrónica en la minería. En subterránea tenemos voladoras ya centralizadas en algunas operaciones, y en minería superficial hemos desarrollado un producto que es una emulsión de alta energía, Energy, para operaciones de tajo abierto. De hecho, hicimos unas pruebas en importantes operaciones en el sur del país de cobre, con muy buenos resultados. También explosivos para control de taludes, ¿no? Eso con respecto, digamos, a los 3, ¿no? Sí, finalmente, Javier, de manera breve, por favor, ¿cómo hacen el trabajo de postventa, el seguimiento a los clientes? Nosotros tenemos 2 áreas bien definidas, que es el área técnica y el área comercial. En el área técnica, nuestros técnicos de mucha experiencia en el desarrollo y en fragmentación de roca, ellos vienen haciendo seguimiento a los resultados, ¿no? Entonces la mina nos entrega a nosotros los indicadores y cómo nuestro aporte técnico ha logrado que mejore la productividad y los ahorros que ellos buscan en mina. Y del lado comercial, nuestro equipo comercial siempre está haciendo seguimiento constante en la entrega del producto, que sea oportuno, que lleguen los horarios y en los tiempos que ellos requieren para una operación confiable y segura. Javier, muchísimas gracias y, por supuesto, los mayores éxitos luego de estos 60 años de presencia en el mercado minero. Fue Javier Rosas Rafael, gerente de ventas nacionales de FAMESA. Hemos llegado al final. Petroperú, en resumen, cambio legal, dicen por un lado. Podríamos, con todo el dinero que se ha invertido, 4.000 millones, hablar de importar el combustible. Llevarlo a Indecopi, a un concurso, y por el lado de Diego Macera, los apuntes que yo tengo, ya nos comentarás tú, hay que cuidar el clima de inversión, hay que cuidar las protestas, hay que cuidar la confianza. Hay varios temas que tratar, pero hay que tomar decisiones. Por supuesto, ¿no? Y aclarado esto de que no hay que estar en la dicotomía absurda y falsa de la privatización, entre comillas, de Petroperú. Se ha dicho con toda claridad, y lo dicen los propios expertos, por lo menos la enorme mayoría, no se trata del procedimiento, sino de la gestión. Y respecto a lo que nos comenta Diego Macera, lo más importante y lo que dijimos al inicio del programa, Jorge,
esta caída de 25 puntos que tenemos en la encuesta en el estudio Fraser de Canadá. Eso es una llamada de atención también a nuestro amigo Rómulo Mucho, titular del Ministerio de Energía y Minas, para que se pongan las pilas, como bien dijo Diego Macera, en destrabar varios proyectos importantes. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuidado con los grados de inversión. Son 3 empresas que se dedican a esto, pero ya estamos cerca de perder grados de inversión, algo que tenemos que cuidar muchísimo. Los inversionistas grandes no invierten en países que no tienen grado de inversión. Necesitamos decisiones y decisiones fuertes ya. Bien, hemos estado César Campos y Jorge León Benavides. Muchas gracias por estar con nosotros en Rumbo Minero. A continuación viene Perú Construye y les agradecemos, por supuesto, por su sintonía.